por el mesénquima, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y la córnea será igual? No, la córnea van a ser del ectodermo. Entonces, terminada la clase tenemos que aprender nosotros cada estructura de córnea visible, pero más o menos estoy intentando razonar, ¿no? Si la esclerótica es tejido conectivo denso, ¿podrá salir del tubo neural, del neuroectodermo? No, tendría que salir de mesénquima. Salvo que sea de mesénquima de la cresta neural, ¿no? Porque la cresta neural también tiene mesénquima. Me están mirando con unos ojos estoy hablando de lo raro, ¿no? Porque sé que no han leído, siempre tenemos que leer un poquito antes de comenzar la clase. Bueno, la capa interna, ¿cuál sería la capa interna? Lo de amarillo, o sea, la retina. Y esa retina es importante, ¿no? Porque la retina tiene cuatro células importantísimas para ustedes. El epitelio simple cúbico, que era contenedor de melanina. Después las neuronas bipolares de los conos y bastones, las neuronas bipolares y las células ganglionares. Cuatro capas generales importantes, pero tiene más, ¿no? En uno de 10. ¿Qué está entre la esclerótica y la retina? En el medio, la coroides, ¿no? O sea, la capa media de la coroides o vascular. Y esa coroides o vascular es la parte anterior que me daba, el cuerpo ciliar y el iris. Entonces alguien podría pensar, si la capa media está formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, ¿de dónde saldría el cuerpo ciliar y de dónde saldría el iris? De la coroides, ¿no? Pero no. ¿De dónde nace el cuerpo ciliar y el iris? Diríamos prácticamente de la retina. O sea, la retina, el cuerpo ciliar y el iris, ¿de dónde sale? De una sola estructura. ¿De acuerdo? Entonces voy pensando un poquito más. Y la coroides era la capa vascular, donde tienen vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos, por excelencia, ¿de dónde van a salir? Del mesénquima. Entonces ya estoy pensando que la esclerótica y la coroides salen de mesénquima, o nacen de mesénquima, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya tenemos acá el cristalino, y este es el conducto, miren el conducto dialoideo, por donde antes estuvo la arteria dialoidea, ¿no? Entonces la arteria dialoidea, ¿a dónde llevaba sangre al inicio? Al cristalino, pero luego va a desaparecer y va a quedar la arteria como arteria de cosa de la retina, porque lleva sangre a la retina también, ¿no? Bueno, es un esquema general. Aquí podríamos ver de dónde van a iniciar las capas en realidad del ojivo. Entonces va a salir el procencéfalo, va a nacer del ectodermo superficial y va a salir del mesénquima, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, si nosotros vamos avanzando, es importante hablar del procencéfalo. Entonces, si avanzamos nosotros, el procencéfalo sería cerebro anterior, cerebro medio, cerebro posterior. Sería el cerebro anterior. Más o menos seguimos así. ¿Qué sería mi mano? Todo esto podría ser el ectodermo. ¿Se acuerdan? Mi mano exactamente debería ser la placa neural. ¿Qué pasaba con la placa neural? Hacia abajo, creaba que un surco. ¿Qué serían mis dedos? No, serían los pliegues neurales. ¿Y qué sería esta parte de la mano? Las futuras crestas neurales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren, todo mi brazo y mi mano vendría a ser el ectodermo. ¿Qué sucede? Mi mano nada más, la placa neural. ¿Qué pasaría? En acento se va a imaginar, forma el surco neural. Se mete más, ¿no es cierto? ¿Qué sería, hemos dicho, mis dedos? Los pliegues neurales. ¿Qué sería la parte de la mano? Vendría a ser las crestas. Entonces se mete más, forma el surco, finalmente el tubo neural. Los nudillos de mis dedos se van a unir, ¿no es cierto? ¿Y qué van a formar finalmente? El tubo neural. Y al unirse, ¿qué hace? Se imagina totalmente y se mete. De tal manera que el tubo ya está al interior. Las crestas se van a unir y también se van a introducir. ¿Qué quedaría dentro? Tubo neural y más también las crestas neurales. Pero al introducirse todo, no se han juntado las partes blancas. O sea, se ha vuelto a unir el ectodermo, no. O sea, tenemos arriba el ectodermo superficial. Y también, ¿qué cosa tenemos? ¿Qué relación vamos a tener? ¿De acuerdo? El tubo neural.
Pero, ¿qué es importante? ¿Por qué les he hecho recuerdo de esta parte? Es que en los pliegues neurales se forman los surcos ópticos. Surcos. Entonces, cuando se va a unir y va a formar el tubo neural, ¿dónde quedan esos surcos ópticos? En el prosencéfalo. O sea, los surcos van a quedar en el prosencéfalo. Y ese prosencéfalo tendrá los surcos, decimos. Entonces, si me miran, sería lo mejor, porque no van a entender la idea de la clase. Es que cuando me vayan, la hayan entendido, van al libro y lo puedan leer más fácil, porque si no, no nos vamos a comprender. Surcos. ¿Se imagina dónde quedan los surcos? En el prosencéfalo cerebral anterior. Entonces yo digo, arriba estaría el cuaderno, acá estaría el prosencéfalo. Pues, ¿qué va a pasar a ese surco? Mire, ¿se va para adentro o se va para afuera? Se va para afuera. O sea, ¿se invagina o se evagina? No. Se evagina. Intentando ir a dónde? Al ectodermo superficial. Y esa evaginación va a ser lo que en el futuro va a formar ¿qué cosa? La vesícula óptica. ¿Ya? Entonces, miren, a partir del prosencéfalo, ¿qué se va a formar? La vesícula óptica. Entonces, esa vesícula óptica finalmente va a formar la copa óptica. ¿Qué vendría a ser la copa óptica? Entonces, se ha evaginado o ha salido y ha formado una bolsita. Vesícula óptica. Se va ahora a imaginar, se va a meter. Entonces va a formar como los caras. ¿Se acuerdan de la pleura visceral y la pleura parietal? La visceral al interior, la parietal afuera. O mejor, ¿se acuerdan de la linfoma? La capa visceral y la capa parietal. Entonces, lo mismo es una copa, como una copa. Entonces, se imagina y queda una copa con una capa interna y una capa externa. Por eso se le llama copa óptica o cáliz óptico. Pues vamos avanzando. Esta es más o menos la base de toda la clase. Entonces, esta vesícula óptica que va a formar la copa óptica. Y la copa óptica tenía dos capas, hemos dicho. ¿Cuáles serían? La futura retina. Una capa interna de la retina y una capa externa de la retina. ¿Ya? Del ectodermo superficial, cuando se ha formado la vesícula que estaba aquí arriba, ya está en el proceso de la vesícula, ¿hasta dónde se acerca? Lo blanco que queda arriba, que era el ectodermo superficial. Entonces, ¿hasta dónde se acerca? Hasta el ectodermo superficial. Y lo estimula para que ese ectodermo se vaya a engrosar, formando una placa llamada placoda. Placoda del cristalino o placoda cristaliniana. Y esa placoda es la que en un futuro va a formar el cristalino. Entonces, ¿qué tenemos? Vesícula. La vesícula estimula el ectodermo de arriba y eso va a formar una placa, placoda, que se va a meter. ¿Se acuerdan que la vesícula se imaginaba? ¿Qué hace la placoda? También se imagina. Y eso va a ser el futuro cristal. Entonces, si nosotros vamos viendo, estábamos en la copa óptica que ha producido la retina. Y hemos dicho que en la retina también forman los procesos ciliares, ¿no es cierto? Y también lo del iris. Entonces acá tenemos en el ectodermo la placoda del cristalino, finalmente forma una vesícula y termina o culmina con la formación del mismo cristal. Yo estoy mirando que el ectodermo superficial está dando el epitelio anterior de la córnea. Entonces, si yo recuerdo mi visto, lo demás afuera es la córnea que es transparente. ¿Qué estaba afuera? El ectodermo superficial. Es que hace este ectodermo va a formar también la córnea. O sea, el ectodermo superficial forma dos estructuras en importancia: el cristalino y la córnea. Ambos son transparentes, ¿no? El cristalino y la córnea. Muy bien. Y luego ya corresponde al mesénquima, que ya hemos ido hablando un poco. Como ya estamos más, ya podemos decir que sería el mesénquima del nosotros, el mesénquima de la cresta neural. Todo el mesénquima de la cresta neural, ¿no? Entonces, más o menos a cada 24 días, a nivel del prosencéfalo se determinaría la vesícula óptica. Ahí estaría la vesícula óptica. Y esta vesícula óptica era la base para formar, ¿no es cierto?, el cáliz óptico. Y tenemos todo lo de azul que vendría a ser el prosencéfalo. Entonces se ha evaginado, ha salido, ¿no? Y esa evaginación se está dirigiendo hacia afuera, que vendría a ser el ectodermo superficial, ¿no? La vesícula óptica.
Acá vemos un poco más creciendo el versículo y llegando un poco más al ectodermo superficial. Se está estirando, obvio que esto es el proceso, ¿lo recuerdan? Entonces miren esta estructura de acá. Como se va a ir hacia el ectodermo, se va a ir alargando, ¿cierto? Y ese alargamiento va a formar el tallo óptico. El tallo. Seguramente estás pensando, ese tallo va a ser el futuro, ¿qué cosa? Nervio óptico o nervio número 2, ¿no? Si nosotros hablamos en general, hoy en día toda ya la neurología está basada en bases moleculares. Ya participan los genes, factores de transcripción. Vamos a hablar de algunos de ellos para tener la idea, ¿no? Entonces decimos, esta era la vesícula, ¿no? Que ya se está imaginando, ya se está metiendo, ¿no es cierto? Para formar la copa. Pero esta vesícula, cuando llegó al ectodermo, más o menos a los 28 días, dice, la vesícula óptica expresa la proteína morfogénica del hueso 4 y la proteína morfogénica del hueso 7. Esto va a ser la vesícula óptica. Que va a inducir al ectodermo, hemos dicho, induce al ectodermo, para que se vaya a engrosar y forme la placoda óptica, ¿no? Ya se forma la placoda. Entonces, esta placoda que va a expresar el CIX3. Al expresar la placoda del CIX3, activa al SOX2, al SIX3 y al PAC6. Y esos, ¿qué van a hacer? Van a ayudar a que se forme el cristal. Ya esos genes han permitido el ingreso. Entonces, al ingresar esta vesícula, era placoda, ahora se imagina y forma una órbita llamada ¿qué cosa? Vesícula. Y diríamos, si se está metiendo este ectodermo para formar la vesícula, ¿qué va a pasar con la vesícula óptica? Hay dos vesículas, ¿no? Vesícula óptica, vesícula del ojo y vesícula del cristalino. Al meterse la vesícula del cristalino o formarse la vesícula del cristalino, esta también se va imaginando, ¿no? Y formaba la copa. Dijimos que tenía dos capas, una capa interna que no es más gruesa y una capa externa. ¿Qué era la copa? La futura retina. ¿Qué más se forma de esta copa, hemos dicho? La retina, el cuerpo ciliar y el iris. El cuerpo ciliar y el iris sale de la copa. Entonces yo pregunto, ¿de dónde nace la retina? ¿De qué capa nace la retina? Del prosencéfalo, ¿no es cierto? Del prosencéfalo. El ectodermo superficial, para hacerlo algo sencillo, intentando entender, cuando el ectodermo se metió, formó ¿qué cosa? El tubo neural, ¿no es cierto? Esto corresponde al neuroectodermo. Si lo que queda se llamaría solamente ectodermo superficial, ¿no? Pero lo que forma el tubo neural, toda esa estructura, ¿por qué se llama neuroectodermo? Porque esa parte del ectodermo es la específica en formar el sistema nervioso, ¿no? Entonces, no estaría bien decir que se sale del ectodermo superficial de repente, ¿no? ¿Sí? Algunos lo manejan así, ¿no es cierto? O prosencéfalo, porque de ahí nació. Al inicio, todo comenzó a los 22 días más o menos, ¿no? Pero antes de que se formen las dos vesículas, solo había un campo óptico. O sea, era uno solo, nada más. Y ese campo óptico 1, ¿qué ha hecho? Se divide en dos campos ópticos. Y eso es importante que participe el SHH. Son inquietos. Si eso no hubiera, no se han presentado los dos campos. O sea, solo habría uno. Entonces, ¿cómo se llama cuando van a ser un solo ojo? Puede haber ciclos, ¿no es cierto? Por esa no división. Ahora, importante en esto, por ejemplo, es el gen RAS. Los RAS, el SIX3, son importantes porque evitan que el WNT pueda expresarse. Y al evitar que se exprese, se produce el SHH. Se mide la importancia, ¿no? Y también se ha demostrado que si el gen RAS sufre de mutaciones, podría haberla anortalgia. ¿Qué sería? Sin formación de ojos. O sea, no se forma ninguna estructura del ojo. Y pasamos por el RAS, ¿no? Si fuera por el SHH, que es el que va a permitir la división
del campo óptico en dos campos ópticos, se quedaría uno solo, ¿no? Entonces sería anormal. Muy bien. Entonces ya tenemos dos campos ópticos. ¿Qué hace otra vez el PAX y el PAX 6, que es importante? Permiten la formación de ¿qué? ¿Cómo se llamaba esto? La vesícula. Entonces, estos dos genes permiten la formación de la vesícula óptica. Esta vesícula óptica se imagina de forma que de esto, como dijimos, el cáliz óptico. Entonces, para que se forme el cáliz óptico es importante que participe el LHX y el ácido retinólico. ¿Qué pasaría si estos no se expresan? ¿Se formará ¿se formará el cáliz óptico? No. Entonces, ¿qué se queda? Solo vesícula. Se queda solo la vesícula. Y si se queda solo vesícula, pregunto, ¿habrá retina? No habrá retina. ¿Habrá cuerpo ciliar? No va a haber cuerpo ciliar. ¿Habrá iris? No va a haber iris. ¿No? Es una secuencia nada más. Para que evite la expresión y la formación de la capa interna, que era la más gruesa, necesitamos el BSX2. Y para que se forme la capa interna gruesa, y la externa externa, ¿qué necesitamos? MIT. Estos factores permiten la formación de estas. ¿Qué permite? Porque era la placuada, arriba era la placuada, ¿no es cierto? ¿Qué permite que esta placuada se introduzca, se invagine? Participan CIS3, PAX6, SOX2, y de esa manera se da la invaginación y la formación del cristal. Al menos recordemos los RAS, el SHH. El PAX2, lo vamos a ver más adelante, es importante. ¿Por qué es importante este PAX2? Porque ayuda a la formación del tallo óptico. El PAX6 también ayuda a la formación de la parte interna y de la parte externa. Pero este PAX2 es importante en la formación del tallo óptico. Al formarse la vesícula, se invaginaba, se introducía, ¿no es cierto? Y formaba la copa. Pero esta formación de la copa no es regular. Entonces, al ser irregular, va a crear una pequeña abertura. Se llama cisura. Cisura coroidea, cisura retiniana, ¿de acuerdo? Cisura hialoidea. ¿Por qué será hialoidea? Porque por ahí van a pasar los vasos hialoideos. Como es la arteria hialoidea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién ha permitido esto? El pastor. Por acá está pasando ya la arteria hialoidea. Y más o menos a la sexta a séptima semana, esa cisura se tiene que cerrar. ¿Qué pasa si esa cisura no se cierra? ¿Pero no pasa? No. Lo que va a formar el pologoma. ¿Qué significa pologoma? Pologoma etimológicamente significa mutilación. Se hace mutilado. De todo el brazo me falta una mano. O sea, de todo el iris me falta un pedacito. Coloboma del iris o coloboma de la retina. Porque si yo recuerdo, estoy hablando del cáliz, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a formar el cáliz? La retina, el iris, el cuerpo ciliar. Si esa hendidura es por culpa o se formó en el cáliz, entonces ¿qué estructuras va a dañar? O va a dañar la retina, o va a dañar el cuerpo ciliar, o va a dañar el iris. Encontramos coloboma del iris. Si fuera más profundo, ¿hasta dónde podría ingresar? Hasta el cuerpo ciliar. Y lo que es coloboma de la retina. Pues coloboma significa mutilación. Este PAX2 además ayuda a que ¿se acuerdan que las células ganglionares formaban el nervio óptico? Los axones de las células ganglionares, ¿sí? Al inicio hablamos, ¿no? Capas del ojo, del epitelio pigmentario, los conos y bastones, las neuronas bipolares y las células ganglionares, como más importantes. ¿Qué hacen estas células ganglionares? Sus axones forman el nervio óptico. ¿Y quién lo ayuda para que viaje por el tallo? Luego se cruzaban en quiasma, ¿me recuerdan ustedes? ¿Sí? ¿Quién lo ayuda? El PAX2. ¿Qué pasaría si no hubiera PAX2? ¿Alguna alteración? Por ejemplo, no va a haber el cruce en quiasma.
Solo seguiría en un mismo sentido, el ipso lateral, ambas ramas, ¿no? Esa es la importancia, por ejemplo, en el PAX 2. Esta es una fotografía en la cual se está observando el cristalino y la capa óptica. El cristalino y la capa óptica, ¿no? Y si eso lo observamos de otra manera, podríamos ver acá esquematizado el tallo óptico, el cristalino, que vendría a ser esto de aquí, la copa. Y esto de acá es la fisura coroidea, ¿no? Que si no se cierra bien en la séptima semana, produce el polo 1. Bueno, este es un resumen de todo lo que ha sucedido. Y hemos llegado más o menos 34, 36 días, ¿no? Donde estamos observando ya el cristalino, la copa bien formada, el tallo óptico, ¿no? Antes hubo la imaginación de ambos, ¿no? Para formar la vesícula de cristalino y para formar el cáliz o la copa. No se olviden que este cáliz o copa sale del prosencéfalo, ¿no? Del prosencéfalo. Nace como surco, ¿no? Surco. Llegando a la quinta semana ya un poco más al desarrollo de la retina. Entonces yo ya sé que de este cáliz va a formar la retina. Y la capa interna, que es la más gruesa de este cáliz, va a formar la capa nerviosa de la retina. ¿Dónde comenzaría la capa nerviosa? Conos y bastones, las células bipolares, las células ganglionares o neuronas ganglionares. Y el epitelio cúbico que era el pigmentado, ese formaría entonces la capa externa que es más delgadita. Yo podría decir la capa externa pigmentada y la capa interna no pigmentada. No pigmentada o capa nerviosa porque están típicamente las células nerviosas. Y entre ambos hay espacio o no hay espacio. Sí, sería espacio intrarretiniano, entre la retina, podríamos entenderlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos comprendiendo qué es el desprendimiento congénito de retina o el desprendimiento de retina. Porque si recuerdo la primera explicación, dijimos la retina, que sigue la coroides y más afuera la esclerótica. ¿Será que el desprendimiento de retina es cuando la retina se separa de la coroides? Podríamos entender así, la retina se separa de la coroides. Así debería ser, ¿no? Pero no. Es cuando la retina, la capa externa, la capa interna, la más gruesa, se separa de la capa pigmentada. Ese es el desprendimiento de la retina. Entonces, esta unión no es tan fuerte. Cuando se van a unir estos dos, no es tan fuerte la unión como si es la unión de la capa pigmentada con lo que está acá afuera. ¿Quién es lo que está acá afuera? En este caso, si se hubiera formado allá, la coroides o capa vascular. Entonces ya tenemos aquí la retina neural y tenemos hacia afuera el epitelio pigmental. Esta es la arteria hialoidea, ¿no? Que hemos dicho que le lleva sangre hasta el cristal. Desarrollo de la retina. Entonces aquí podemos observar que hay más factores que van a participar en el desarrollo de la retina. Factores moleculares, ¿no? Genéticos. Si no lo toco, supongo que no irá al examen, ¿no? La retina está grabando. Además, como no han venido muchos, yo decía pasar a clase. Pero como no han venido muchos, no, los que no han venido que estudien con su cuenta, ¿cierto? Tienen que costarles estudiar medicina. Estas son las capas de la retina. Entonces acá vamos viendo el epitelio pigmental. Poquito, o sea, me tengo que ubicar, que estoy mirando, ¿eh? Acá este ojo, mira. Entonces la luz ingresa por acá abajo, ¿no? Entonces si la luz ingresa por acá abajo, ¿qué es la primera capa que va a agarrar aquí? Las células ganglionares. La primera capa, ¿sí? Vamos a ver si lo que está pegado a la coroides prácticamente ¿qué vendría a ser? El epitelio pigmental. Entonces, antes ¿qué estarían? Los fotorreceptores que son los conos y los bastones, ¿no? Pero no vas a pensar que los conos y los bastones están acá adelante, ¿no? Están hacia atrás, ¿no? En la parte ya muy cercana a la coroides, ¿no? Bueno, pues de todas las células que tienen, ¿no? Fotorreceptores, el núcleo de la capa principal externa, la principal interna, capa nuclear interna, capa nuclear externa, células, ¿no? Generales.
Este es otro esquema en el que se puede ver la mayoría de capas, cómo se va formando, ¿no? Un poco menos, un poco más, un poco más, un poco más, hasta el final completa, ¿no? Cada una de las abreviaturas que encontramos aquí para ver cuáles son las células, ¿no? Estas son las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas, los que estarían antes, la capa de las células ganglionares. Cuando está señalando el puntero, ¿qué sería? Las células ganglionares. Y sus taxones, lo que está acá abajo, lo que va a formar el número 2 del guión. Una capa reciforme interna, una capa reciforme interna, habrá una capa reciforme de cosa externa, ¿no? Entonces, para tener más o menos una idea de cómo se ha ido formando la retina. Del calcio. El cuerpo ciliar prácticamente diríamos es una combinación de qué? Del cáliz óptico, podríamos decir combinación de la retina. O combinación de qué? O perdón, después combinación, ¿qué más formaba? El iris, ¿no? El iris. Ya. Entonces, el cuerpo ciliar igual, tenía un vectorero, pero no saldría del mesénquima de la cresta neural, ¿no? Entonces, pero voy a ver un poquito para que no se olviden. ¿De dónde nacía el iris? El iris nace de la copa, ¿no es cierto? ¿De dónde nació la copa? Del prosencéfalo. El prosencéfalo es la parte del tubo neural, que eso es la parte del neuro. Esto estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿pero cuál? En el epitelio, recuerden, hemos dicho, capa interna es pigmentada o no pigmentada. No pigmentada. Capa externa, pigmentada. Entonces, si estoy entendiendo, en la capa anterior de ese epitelio, que también va a salir obviamente del cáliz, de la retina, como quieran ustedes, ¿qué nos da ese epitelio? Mioepitelio. ¿Y qué va a formar? Músculo. Entonces, ¿dónde está saliendo? Del mismo cáliz. El mismo cáliz. En cambio, el otro músculo, el esfínter, ¿dónde está el músculo esfínter? El músculo esfínter es parte del estroma del iris. Entonces, parte del estroma del iris, ¿de dónde nace? Este es un último orden del mesénquima de la cresta neural. Es la diferencia. Mesénquima de la cresta neural. Es importante, cuando un niño nace con los ojos medios celestes, medios azulados. ¿Qué decimos? Va a tener ojos celestes azules. No, sino que tiene muy poca melanina, ¿no? Es la parte intrínseca en realidad. Recién a los 6 a 10 meses da el color normal. En los albinos, ¿por qué se ve el color de los ojos rosados? Porque no tiene el pigmento melanina. Y entonces, ¿qué le da el color rosado? No se llega a ver, no, lo que se ve son los vasos sanguíneos. Al no tener melanina, deja aparecer los vasos sanguíneos y eso da la apariencia de un color de cosa rosado. Entonces, el color de los ojos va desde un color celeste hasta un color más oscuro, ¿no? ¿Sí? El pardo. Y de acuerdo a la concentración de la melanina, ¿qué va a haber? Las tonalidades, ¿no? Eso define la coloración de los ojos. Vamos a ir un poco retrasado una hora. Acá es un esquema para ver el epitelio posterior, el epitelio pigmentario, ¿sí? El epitelio pigmentario. Acá si lo vemos a un dibujo del iris, este negrito es el epitelio de cosa pigmentario, el epitelio pigmentario, en la parte posterior, ¿no? En el anterior dijimos los mioepitelios, ¿no? Ya hemos visto entonces la retina del cuerpo ciliar y el iris. El cristalino ya lo hemos formado en parte, ¿no? Ese cristalino tiene tres estructuras importantes: cápsula del cristalino, fibras del cristalino y epitelio subcapsular. ¿Ya? El cristalino al inicio está rodeado, dice, por mesénquima vascular. O sea, ¿qué rodea el cristalino? Mesénquima vascular, que forma una túnica vascular del cristalino, que al cubrir la pupila crea la membrana pupilar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el iris se un poquito en el centro, la niña pupila? ¿Quién cubre esa niña pupila? La membrana pupilar. ¿De dónde nace la membrana pupilar? Del mesénquima que está acá afuera, que está rodeando el cristalino. ¿Cómo se va a denominar ese mesénquima que rodea el cristalino? Túnica vascular del cristalino. ¿Cómo se llama la arteria que daba sangre al cristalino? Arteria hialoidea. Pues la arteria hialoidea le llevará sangre al cristalino, a esta parte del mesénquima, a esta túnica vascular. ¿Qué pasa entonces cuando la arteria hialoidea ya no llega ahí? Ya no llega sangre. Entonces la túnica y la membrana, ¿qué hacen? Desaparecen, ¿no?
¿no? De esa clase. Es un esquema para explicar el desarrollo del cristalino. Entonces el cristalino va a tener en la cara anterior un epitelio cúbico y en la cara posterior un epitelio cilíndrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el epitelio? Este epitelio, por ejemplo, este epitelio cilíndrico, se va a alargar y al alargarse va a introducir a las células al interior del cristalino formando las fibras primarias del cristalino. Esas fibras primarias que van a dar el núcleo del cristalino. Estas células epiteliales anteriores también se van a alargar. ¿Qué van a formar? Las fibras secundarias. Y lo va a envolver como la cebollita, así. De esa manera se forma el cuerpo de qué? Del cristalino. Depende de qué PAC 6. ¿Se acuerdan que cuando hablamos al inicio? ¿Qué hay del PAC 6? Regula genes que forman proteínas cristalinianas. O sea, cuando estas células van a ir introduciéndose, van a formar proteínas del cristalino, la proteína alfa, la proteína beta, la proteína gamma. ¿Quién va a ayudar? El gen PAC6. El gen PAC6. Eso sí puede venir al examen, ¿no? Entonces recordamos que tiene proteínas del cristalino. El FOXE3 permite la transformación de estas células en fibras. Porque hemos dicho, ¿no? Que esta célula posterior se va a alargar, se hace transparente y se introduce. Esta célula anterior igual, ¿no? Se alarga y se introduce. Las primarias quedan en el centro y las secundarias quedan alrededor y así van a crecer. Este epitelio anterior es lo que se va a llamar posteriormente epitelio subcapsular, que solamente está en la parte anterior hasta la línea media ecuatorial. Hasta ahí, todo hasta el ecuador bastante. ¿Ya? El epitelio subcapsular hacia atrás no va a haber. Cápsula es lo que lo va a rodear. ¿Quién forma la cápsula? Las fibras y el epitelio. La cápsula lo forman las fibras y el epitelio, la marcación. Y las fibras que vendría a ser el cuerpo. Entonces miren acá cómo están las células. Como es cúbico sería la cara anterior, ¿cierto? Cómo estas células se van alargando, se van alargando, se van alargando, se van alargando y se van metiendo, ¿no? Estas son las fibras primarias, porque es el núcleo en el centro, ¿sí? Y tienen las fibras que pasan secundarias del cristalino. Tiene, ¿qué cosa del cristalino? Proteínas alfa, beta y gamma, ¿no? Las proteínas cristalinas. Desarrollo del cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo se va a formar en realidad la copa interna, la copa, ¿no? Cristalino. ¿Qué queda en la copa? Todo ese mesénquima que queda ahí va a formar el cuerpo vítreo. Gelatinoso, transparente, ¿verdad? Con ácido hialurónico, por ejemplo, ¿no? Con ácido hialurónico, fibras colágenas, ¿no? Eso nos hace el cuerpo vítreo. Desarrollo de la córnea. Ya hemos visto cristalino. La córnea es la parte transparente también, ¿no? Y está afuera. La córnea va a tener ¿qué queda la parte negra cuando queda finalmente unido? El ectodermo superficial. ¿Qué es el ectodermo? Va a formar la capa anterior de la córnea. Eso dijimos, ¿no? O sea que va a formar el epitelio cúbico que tiene anterior, ¿sí? Representado por el epitelio plano. Ese epitelio plano se llama peridermo y ese epitelio cúbico se va a llamar la lámina basal. Posteriormente, estos epitelios se van a convertir en epitelio compuesto plano. Se la córnea tiene un futuro epitelio compuesto plano. Pero ¿cómo nace del ectodermo? El ectodermo como una capa cúbica y una capa plana. Esta es la parte anterior. La parte cúbica se le llama lámina basal. Y esa lámina basal va a secretar materia extracelular, como colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 9. Ese colágeno que está de la célula cúbica ingresa aquí. Ingresa el colágeno, como ves. ¿Y qué va a formar? El estroma primario. Vienen células del mesénquima de la cresta neural, ¿cierto? Las células del mesénquima vienen y con eso estructuran mucho más al estroma primario. Esas células del mesénquima que acaban de llegar acá se diferencian y forman el epitelio posterior de la córnea, que es un epitelio simple plano, le llaman endotelio de la córnea, por la forma, epitelio plano, ¿no? Entonces, repito, el colágeno ingresa, células del mesénquima y formamos el estroma primario de la córnea.
Este endotelio de acá afuera, el de acá afuera fabrica ácido hialurónico. Y ese ácido hialurónico hace que vengan más células del mesénquima. Y esas células del mesénquima se transforman en fibroblastos o queratocitos. Fibroblastos. Y se llama estroma secundario. El ácido hialurónico hace traer más mesénquima. Ese mesénquima ahora que se transforma en células, ¿qué cosa? Llamadas fibroblastos. Entonces, el primer estroma sería un estroma celular o acelular. Acelular. Y el segundo estroma, ¿un estroma qué? Celular. Con fibroblastos. Así se va formando la córnea. Acá veo la estructura de la córnea, cómo se ha dado. Perdón, esto es el cristalino, cómo se llama el cristalino, acá delante de la córnea. Acá están las diferentes capas de la córnea. ¿Sí? No voy a poner por el acá se está apreciando cómo al moverse la córnea finalmente hay una deshidratación para que le dé la transparencia a la córnea. ¿Ya? Va a haber una deshidratación para que le dé la transparencia. La córnea es transparente, ¿no? Entonces, ¿qué hace el fibroblasto? Destruye el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es higroscópico. ¿Qué significa higroscópico? Que retiene el agua. ¿Ya? Higroscópico, ¿qué significa? Que retiene el agua. Entonces, hay que hacer deshidratación del cristalino. ¿Cómo lo va haciendo? Destruyéndose el ácido hialurónico. ¿De acuerdo? ¿Quién destruye el ácido hialurónico? Los fibroblastos. Al destruirse el ácido hialurónico ya no retiene agua. ¿Qué más? Va a permitir que salga, se produce acá la bomba de sodio, ¿ya? ¿Y qué permite eso? Que salga el sodio del interior de la célula, bombea al exterior, hacia el humor acuoso. De esa manera se hace transparente la córnea, ¿no? Como estamos llegando a la parte final de ello. Para terminar el ojo, hemos hablado ya de las partes grandes. ¿Quién me daba la esclerótica y la córnea que hemos dicho? El mesénquima. ¿Mesénquima de dónde? De la cresta neural. ¿Sí? ¿Quién me va a dar desde los párpados, la conjuntiva, las glándulas lagrimales? El ectodermo y el mesénquima. Y solamente las pestañas y las glándulas que están en los párpados, el ectodermo. Acá está la córnea, ¿no? Miren los párpados cómo se van a empezar a formar a partir del ectodermo. Y la parte interna, el mesénquima de la cresta neural. Luego, esos párpados se van a unir. ¿Cuándo se forman los párpados? A la 7ª semana, más o menos. 2 semanas después, a las 9 semanas se han unido, 9 semanas. Y a los 7 meses se separan los párpados. Otra vez. ¿No? A los 7 meses se separan los párpados. A mí acá los párpados ya se separaban, ¿no? La córnea ya bien formada ya. Obviamente, tras dar la capa que la capa oscurita sería la retina pigmentada, ¿no? El cuerpo sí ya el iris, ¿no? Ya lo están apreciando ustedes. Esta es una escena en que se aprecia la arteria hialoidea, que va a ser cristalino, ¿no? Y luego mira cómo la arteria hialoidea va desapareciendo, ya no hay nada. Solo queda el canal hialoideo, ¿no? Cuando hay ojos pequeños, en la microtarnia puede ser también por la rubiola, ¿no? El coloboma, mira ahí. Le falta un pedacito, ¿no? No, así, wow, qué bonita, me gusta la forma de ojo. No, es una alteración, que te vas a burlar, ¿no? Yo también estoy igualito, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto de acá? Cíclope, ¿no? Como una nariz probóscida arriba, ¿no? Si están juntos los dos ojos, sinostagmia, ¿no? Si hubieran juntado, fusionado los ojos, sinostagmia. Si es un solo ojo, ¿no? Cíclope. Y si no nace, la nostalgia, ¿no? Ausencia de los tejidos, ahí también se ve que no hay los ojos, ¿no? Embriología del oído. Lo primero que se va a formar va a ser el oído externo, ¿ya? También es muy fácil aprender el oído, no se confundan. ¿Recuerdan ustedes los arcos faringios? 6 arcos faringios eran, ¿no es cierto? 6. Pero el quinto desaparece y el sexto no se mira, o sea, solo se mira 4 en realidad, ¿no? Pero son 5 arcos que van a quedar porque el quinto desaparece, ¿no es cierto?
¿Qué quedaría entre arco? Cada dedo, ¿qué sería? El arco faríngeo. Entonces tengo arco faríngeo, sería la parte interna y acá afuera sería la parte externa. Cada dedo es el arco faríngeo. ¿Qué sería si pasa que está la parte interna? La bolsa faríngea. Bolsa faríngea. Hacia afuera, ¿qué sería? El surco faríngeo. Y en el centro, membrana faríngea. Entonces tengo primer arco faríngeo, segundo arco faríngeo. ¿Qué sería si está en la parte interna? La primera bolsa. Hacia afuera lo que va a quedar el surco. Y entre ambos, ¿quién está en la separación? La membrana. Bolsa, membrana, surco. Nada más. Entonces, igual. Del primer y segundo arco, donde van a ser fundamentalmente el oído. ¿Ya? El oído medio, el oído externo. ¿Y el oído interno dónde nace? Vamos a ver. Entonces, el oído interno, ¿ya? Va a formar una placoda del ectodermo superficial. No vamos a llegar a la clase. ¿Esto de acá para qué da? El ectodermo, este es el tubo neural, ¿no? ¿Sí? ¿Esto de acá para qué sería? El ectodermo. Entonces, en el ectodermo aparece una placoda, como el cristalino era placoda del cristalino, ¿no? Acá es placoda del oído. Entonces dice, la notocorda y el ectodermo para hacer inducen al ectodermo, ahí la inducción. Se van a fabricar factores de crecimiento fibroblástico 3, que estimula el crecimiento, el engrosamiento y el ectodermo expresa PAX2. Esto se hace grueso y además que expresa PAX2. Ahora dice, si señales del orden NT superen el umbral, estimulan el PAX2 y se forma la placoda. Se forma la placoda. Si no hay señales de este orden NT que no llegan a formar el PAX2, se forman células epidérmicas. Miren, o forman el oído o forman células epidérmicas finalmente. De la importancia de la participación de los genes, ¿no? Entonces, bien, ectodermo, placoda. ¿Qué hace la placoda? ¿Se invagina o se imagina? Se imagina, se mete, forma una fosa. ¿Y eso qué forma? La vesícula. Luego la vesícula se separa o no? Y tengo la vesícula óptica, o llamada otosis. Recupero. Ectodermo. ¿Qué forma el ectodermo? Una placa gruesa. ¿Qué hace la placa? Se invagina. ¿Qué forma? Una fosita. Se invagina más. ¿Qué forma? Una vesícula. ¿Se separa o no? ¿Cómo se llama esa vesícula? Otocisto. Se llama otocisto. ¿O qué? Laberinto membranoso. O primordio del laberinto membranoso. Entonces ya estás pensando de dónde está naciendo el laberinto membranoso, ¿De dónde ha nacido prácticamente? Del ectodermo superficial, que salió como vesícula. Se llama otocisto o laberinto membranoso. O primordio del laberinto membranoso. Muy bien. Entonces, acá está otro esquema, nos estamos mirando afuera, ¿sí? La vesícula óptica, cómo se ha engrosado, cómo se ha metido y cómo ya ha formado totalmente la vesícula, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos. El otocisto, ¿qué era? O la vesícula, ¿qué era? El primordio del laberinto membranoso. Entonces, ¿qué va a formar? Va a formar el utrículo, va a formar el sáculo y un apéndice endolinfático. Yo para acabar un poco más digo utrículo USA, utrículo arriba, sáculo abajo. Los utrículos serían posterior y sáculo serían más ventral. ¿Qué me va a formar el utrículo? La porción utricular, los canales semicirculares. El mismo utrículo me va a formar. ¿Sí? ¿Qué me va a formar el sáculo? El conducto coclear. El conducto coclear, la misma que el mismo sáculo, ¿no? El utrículo me forma el mismo utrículo y el sáculo el mismo sáculo. ¿Qué más me forma acá arriba? El utrículo, el ganglio vestibular. Entonces, ¿qué me formará el sáculo? El ganglio coclear, sistema nervioso, ¿no? Me formará el ganglio arriba, el ganglio del vestíbulo de los canales semicirculares y abajo el ganglio de la coclea. Este es el otocisto, esta es la vesícula. Esta es la vesícula de la otocisto. ¿Qué me formaba? El conducto endolinfático, la porción sácula y la porción utricular. Utricular arriba hacia atrás, ¿no? Abajo hacia adelante del sáculo. Del sáculo se va a producir un apéndice, una colita. Se va a alargar y se va a enrollar. ¿Qué vendría a ser? El conducto coclear. Porque recuerda que el conducto coclear es el laberinto membranoso. ¿Qué más formaba este sáculo? El mismo sáculo. ¿Qué formaba el utrículo? El utrículo. Del utrículo
salen 3 bolsitas planas. 3 bolsitas planas que van a formar los canales semicirculares. Entonces esta bolsita plana, la parte del centro se junta, se fusiona y desaparece. Como los picarones, como el buñuelo, solo me queda lo de afuera, ¿no? Lo del centro ya no hay. Y así forman los canales semicirculares. Entonces del utrículo han salido 3 apéndices, también si quieres, como están abajo del apéndice para el conducto coclear. Acá es apéndice con los canales semicirculares con bolsas planas, ¿no? Así se forma. Entonces vamos viendo la cóclea o conducto coclear, ¿no? Del sacro, de acá abajo del sacro también sale el ganglio coclear, ¿no? El ganglio coclear. Ahí están los 3 canales semicirculares, ¿ya? En la base del canal no enamorado, en una de las bases se ensancha y forma la ampolla, ¿no? ¿Y qué está en la ampolla? La cresta, que es el receptor del equilibrio, ¿no es cierto? Del equilibrio ahí. El conducto coclear del laberinto membranoso, ¿correcto? Conducto coclear del laberinto membranoso. ¿Qué pasa con este conducto coclear? Está rodeado de mesénquima. Está rodeado de mesénquima. Y ese mesénquima se va a convertir en cartílago. Y ese cartílago finalmente se va a convertir en hueso. O sea que el mesénquima que rodeaba el laberinto membranoso, ¿en qué se convierte? En cartílago. Y forma la cápsula óptica cartilaginosa. Cápsula, oído óptico, cartílago, cartilaginosa. ¿Y esa cápsula cartilaginosa en qué se transforma? Se osifica y se forma el hueso. Donde forma el laberinto óseo, nada más. ¿Sí? Así se forma. Entonces miren cómo está alrededor. Ahora, en ese espacio de la cápsula aparecen pequeños espacios. Perdón, en el lugar de la cápsula cartilaginosa, aparecen pequeños espacios. Vacuolas, que luego se juntan y formarán ¿qué? La escala vestibular y la escala timpánica, por ejemplo en la boca, ¿no? Los espacios de la parte cartilaginosa que luego es ósea, donde entra la perilinfa, que sea el conducto coclear, ¿no? El conducto coclear en el centro, conducto coclear, las células del conducto coclear me forman el órgano de Corti. ¿Sí? El receptor de la audición, ¿no? Las mismas células acá me forman la estrella vascular, que es el único epitelio con sangre que fabrica la endolinfa, que debe estar rico en potasio. Eso vamos a ver, no se pregunta de examen, ¿no? Y ese potasio es importante ¿para qué? Para la despolarización de qué cosa? De las células ciliares, ¿no? Del oído, la despolarización. El oído se forma más o menos a la altura de la boca, ¿no? Luego ya va subiendo, a la altura de la boca se forma más o menos, al inicio. Esto al menos. KCNQ1, KCN1 codifican proteínas asociadas para los canales de potasio en la estrella vascular. ¿Para qué hay potasio? Para la despolarización. Si no hay potasio, alteración. Sobre nosotros, se puede hacer pregunta. El oído medio, ¿de dónde se forma? De la primera bolsa, del mesénquima y de los arcos faríneos. Lo voy a resumir de una manera rapidita, el oído medio. El oído medio, ¿qué era mi dedo de arriba? Era arco. ¿Qué era esto? Arco. ¿Qué quedaba internamente? Bolsa. Esta bolsa es lo que va a formar el oído medio por excelencia. Esta bolsa se va un poco a estirar. Va a formar 2 cosas en el oído medio. La cavidad timpánica, ¿y qué más hay en el oído? Lo que se estira llega hasta la faringe, de la trompa de Eustaquio. Entonces, esta bolsa que forma la cavidad timpánica y ¿qué más? La trompa de Eustaquio que va a la faringe. Ya está. Ese es el oído medio. El primer arco, ¿qué me forma? Martillo yunque. El segundo arco, ¿qué me forma? El estribo. Primer arco, ¿qué me forma? Músculo del martillo. Segundo arco, músculo estapédico. Músculo del estribo. ¿Está claro? Entonces, de la bolsa, entiéndanlo, que sale de la bolsa se estira, forma un receso. Y la primera porción aquí grande, ¿qué va a formar? La cavidad timpánica. La otra que va a la faringe, ¿qué va a formar? La trompa de Eustaquio. ¿Qué más hay en el oído medio? Huesecitos. ¿De dónde sale el martillo yunque? Primer arco. Su músculo del martillo, primer arco. ¿De dónde sale el estribo? Del segundo arco. Músculo del segundo arco.
¿Quién lo haga el primer arco? El trigémino, ¿no? El segundo arco, el facial. Son los medios para esas estructuras, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Es lo que está ahí. La idea es que lo entiendan, por favor. No es que lo copien. La idea es hacerles fácil para que vayan al libro a repasarlo. Esa es la idea. Ahí está, miren, la bolsa, y esto le hace el surco, ¿no? Entonces, esa bolsa que me va a dar, la bolsa faríngea, me va a dar el oído medio, ¿no? Avanzo. El receso timpánico se llama. Esta será la cavidad timpánica y esta será la trompa de Eusebio. Y mira cómo están arriba los huesecitos. Esta de acá, la cavidad timpánica lo va a envolver a prueba. Aquí lo va a envolver a los huesecitos. Lo va a envolver a los huesecitos. Mira cómo lo está envolviendo, ¿no? Al motivo de un testigo. Ya le envolvió completo y lo que queda es la trompa de Eusebio. ¿Correcto? Ese es el oído. Nada más, así de sencillo. El oído, ahí está bien, el vampiro ¿de dónde? Primer arco. El estribo, segundo arco, ¿no? Factores moleculares también. El oído externo. Lo mismo que explicaba anteriormente. Mírenme, por favor, la bolsa, ¿no? El oído externo que tiene el tímpano, el conducto externo y la oreja, ¿sí? ¿Quién formará el tímpano? La bolsa. ¿Qué era? Endodermo o ectodermo. Endodermo. La parte externa del surco, ¿qué cosa era? Ectodermo. Y en el centro, mesénquima. Eso es el tímpano. El surco se alarga. ¿Y qué forma el surco? El conducto auditivo externo. Por eso les expliqué eso al inicio, ¿no? La bolsa, el oído medio. El surco que me va a formar, el conducto auditivo externo. Primero surco, ¿no? Nada más, ¿qué sucede? Ahora, ese surco, en el conducto auditivo externo, sus células del surco, a partir del ectodermo, afuera, ectodermo, ¿no? Va a formar un tapón neonatal. ¿Ya? Que se va dirigiendo hacia el tapón. El tapón se va dirigiendo, ¿hacia dónde se va dirigiendo? Hacia el oído medio, ¿no? El tapón hacia el oído medio. Y cuando ese tapón desaparece, se hace permeable el conducto auditivo externo. ¿De dónde nace la orejita? Del primer y segundo arcos faríngeo. Del primer arco salen 3 tubérculos y del segundo arco salen 3. Entonces, primer arco hacia acá, ¿sí? Segundo arco más arriba, ¿no? ¿Qué formará el primer arco? La concha, un poquito de helix, ¿y qué más? El claro. ¿Qué formará el segundo arco? Todo el otro helix, perdón, la combinación del helix, el antihelix, el antitrago, ¿y qué más? El óvulo. Se han hecho memorizarse, ¿no? Hacia adelante, ¿qué sería? Primer arco. ¿Y hacia atrás? Segundo arco. ¿Qué salen los estructuras que está formando? Así se pone el nada más. Entonces, el intentaba segundo sumo partido de lo que era el oído. Los membranas timpánicas hemos dicho ya de dónde sale, ¿no? Su epitelio externo del ectodermo, su capa media del mesodermo, de los arcos faríngeos, su capa ¿no? Interna del endodermo, del receso timpánico o de la bolsa faríngea, si quieres. ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Sí? Y para terminar, ahí estaría el oído externo, 3 tubérculos por un lado, 3 tubérculos por otro lado. Los 3 primeros del primer arco faríngeo, ¿no? Los 3 segundos del segundo arco faríngeo, ¿no? Y ahí están formando las estructuras de la oído. Muy bien, muchachos, ahí terminamos. Gracias.